Buen día, buenos días, buenos días. Espero se encuentren bien, espero también estén todos bien de salud por casa. Buen día muchachos, ¿qué tal? A ver, ¿cómo estamos? Buen día, buen día. ¿Qué tal muchachos? Buenos días a todos, buen martes para todos, buen inicio de día. Espero se encuentren todos bien por casa. Listo. Vamos a arrancar por aquí con la clase de esta semana. Hoy trabajamos la primera disciplina filosófica. Desde hoy hasta fin de ciclo comenzamos a trabajar las disciplinas filosóficas, ¿no? Cabe resaltar que los temas que veamos desde hoy hasta fin de ciclo ya están contemplados de forma explícita en el actual prospecto de San Marcos, ¿no? La parte de la historia, como les había dicho ya en varias ocasiones, no está en el prospecto, pero nosotros lo hemos visto y hemos empezado por ahí como para tener como una suerte de presentación general, ¿no? De cada uno de los filósofos que vamos a retomar aquí en las disciplinas. Pues como ustedes ya conocen, ¿no? Entonces va a ser un poco más sencillo poder hablarles sobre la antropología de Platón, la antropología de Aristóteles o la antropología de Nietzsche, autores que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, vamos a empezar por aquí, ¿ya? A ver, sin más preámbulos, empezamos con el desarrollo de la clase esta semana. Por favor, recuerda que en la parte final de tu material práctico hay una pregunta, número 10, que dice texto para analizar, ¿ya? Es un texto filosófico. De hecho, el texto que les he colocado esta semana es un texto de admisión, del último proceso, examen de admisión. La autora es Judith Butler, ¿no? El género en disputa, una filósofa feminista viva, de hecho, ¿no? Es activa, es una feminista activa, ¿no? Viene produciendo eh, políticamente, ¿no? Vive moviendo, ¿no? Es una feminista muy activa. Entonces ella en el 2017 escribió El género en disputa, ¿no? Cuando hablamos de género, fíjate que nos estamos refiriendo a esa denominación que recibe pues uno, ¿no? Género femenino, género masculino, ¿no? Y a lo largo de la historia hemos asumido que el género es una cuestión natural, es una cuestión innata con la que ya nacemos, ¿no? Uno nace mujer, uno nace hombre, ¿no? Pero aquí en el texto vas a darte cuenta que ella tiene una posición distinta con respecto a cómo debe ser tratado el género, ¿no? Entonces, aplica lo que hemos estado recomendando semana tras semana. Antes de leer el texto, primero, recuerda, por favor, leer la pregunta. Del texto, del siguiente texto, podemos inferir que sobre el género, la autora, entonces ya te da una idea de qué trata el texto, ¿no? El texto trata sobre el género y además te dicen qué piensas, es automáticamente subrayar pues, la palabra género y tratar de ver en el texto, ¿no es cierto?, qué dice la autora sobre este término. Una vez que tenemos lo que nos piden, comenzamos a leer. ¿Ya está? Entonces, en función de lo que vamos leyendo, entonces desprendemos, inferimos, ojo, inferimos, ¿listo? Lo que nos quiere decir la autora sobre este concepto, ¿ya? Listo, ahí lo tenemos entonces. Para los que pueden ir empezando con la pregunta, sería bueno para al final únicamente poder cotejar la respuesta o aclarar si hubiese alguna duda, algún detalle, ¿no? Que no se comprenda. Ay, no sé dónde está el lápiz. El lápiz, lápiz, lápiz. A ver, listo. Entonces, hecho esto, podemos empezar entonces por aquí con la clase teórica, ¿ya? A ver, vamos por acá. Pero primero voy a ir a la sala a traer el lápiz, no este lápiz virtual. A ver, rapidito y arrancamos, ¿ya? A ver, un minuto, por favor.
Ahí estaba, encima de la compu. Ah, sí, de repente. Ya, ahora sí. Ahora sí arrancamos, muchachos. Por aquí. A ver. Filosófica, pero viendo qué cosa es una disciplina filosófica. Lo primero que vamos a decir es que una disciplina filosófica es como una rama de la filosofía, es como una parte de la filosofía. Recuerden ustedes que en la primera clase nosotros, o bueno, yo les había presentado un cuadro, ¿ya está? Yo les había presentado un cuadro donde de manera puntual les había colocado, ¿se escucha bajito? Ahí dónde están bien. A ver, ¿dónde está? Y acá está, ya lo estaba jalando mucho. Hola, hola, ahora sí, ¿me escuchan? Hola, hola, ahora sí. Ah, ya, disculpa, lo había mandado para atrás, mi micro estaba atrás en mi espalda. Ya, les decía. Entonces, ¿recuerdan ustedes el primer día de clase donde hicimos una presentación general sobre la filosofía? Yo les había colocado un cuadro sintético, una presentación general de todas las disciplinas filosóficas, ¿no? De todas las ramas de la filosofía. Y además les había resaltado, recuerdo yo, el problema que cada disciplina abordaba, ¿no? Entonces, lo que aquí vamos a hacer es empezar a revisar disciplina por disciplina de manera amplia. Entonces, fíjate, una disciplina filosófica es una rama de la filosofía, es una parte de la filosofía. ¿Por qué se caracteriza cada disciplina filosófica? Porque cada una de ellas se va, ¿no es cierto? Cada una de ellas va a abordar un problema específico, un problema filosófico, que en este caso no son problemas, digamos, singulares, personales, sino son grandes problemas. Cuando decimos gran problema, nos estamos refiriendo a un problema que puede ser interesado a los hombres a lo largo de la historia, no a uno, no a dos, sino a toda la humanidad. Y como tú sabes, pues la filosofía es problemática, aborda diversos problemas. Entonces, en su afán de querer comprender bien los problemas que aborda, se ha dividido en diferentes ramas, en diferentes disciplinas. Entonces, a cada problema le corresponde una disciplina, ¿no? Para fines metodológicos, para llevar a cabo un mejor, digamos, estudio, análisis, ¿no? Entonces, esa es una disciplina, es una rama de la filosofía que se caracteriza porque aborda un gran problema. No te puedes olvidar de ello, ¿eh? En este caso, la primera disciplina que vamos a trabajar será la antropología filosófica, ¿ya? Pues, ¿qué debemos decir sobre la antropología filosófica? Que es una disciplina, que es una rama de la filosofía que aborda un problema. En este caso, el problema que aborda la antropología filosófica es el hombre. ¿Ya está? El hombre. De hecho, la misma palabra antropología deriva de dos voces griegas. Antropo deriva del griego antropos. Antropos. Y logía deriva del griego logos. Entonces, ¿qué significa antropos? Antropos significa hombre. ¿Ya está? Y logía o logos, en este caso, se traduce como estudio, tratado o también podría traducirse como teoría. Entonces, la antropología filosófica es la teoría del hombre. ¿Ya está? Ahí tienes entonces. Ahora, no me vayas a confundir. Cuando hables de la antropología como rama de la filosofía, tienes que colocar de manera completa antropología filosófica. Porque de hecho, a la fecha existe una ciencia llamada la antropología. En San Marcos, por ejemplo, se forma académicamente antropólogos. Entonces, no vayas a confundir la antropología como ciencia de la antropología filosófica. La antropología como ciencia obviamente aborda un objeto de estudio específico, aplica un método específico de investigación, propone o promueve, ¿no?, el encuentro de leyes científicas. En cambio, la antropología filosófica
no trabaja como la antropología científica, ¿no? No, acá es una reflexión más amplia, más problemática, más cuestionadora que lejos de presentar o de buscar establecer leyes, pues lo que hacemos es problematizar. Recuerda que la filosofía problematiza, ¿ya? Entonces, fíjate, volvemos aquí. La antropología, entonces, la antropología filosófica es la reflexión, ¿no? Es la disciplina filosófica que reflexiona sobre el hombre. También podríamos decir que reflexiona sobre la condición humana, ¿ya? Es otra forma de referirnos a ella. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuáles han sido los problemas que han interesado a los filósofos en torno al hombre? ¿Por qué el hombre constituye un problema filosófico? Curiosamente, ¿no? Nosotros hombres hemos visto en nosotros mismos un problema filosófico, ¿no? A ver, el primer problema que nos ha interesado, les ha interesado resolver a los filósofos a lo largo de la historia, ha generado en torno a la pregunta de qué cosas somos, ¿no? ¿Qué somos los seres humanos? Comprendernos a nosotros mismos, pues ha significado un reto, una gran empresa, un arduo trabajo, digamos, de gran interés, ¿no? Saber qué somos, comprendernos, ha significado un reto para nosotros mismos. A lo largo de la historia han existido filósofos que han intentado encontrar en el hombre algo así como una esencia, un atributo esencial, fijo, inamovible que caracteriza al hombre. Es más, hay quienes han dicho que el hombre tiene un atributo esencial que le permite al hombre diferenciarse de cualquier otra especie, ¿no? Pero también han existido filósofos que han negado esa idea, han negado la tesis de que tenemos pues una esencia, una definición fija, inamovible. Hay quienes van a pensar que en realidad no hay nada que nos defina, sino que nosotros nos construimos en el devenir de la historia. Pero lo cierto es que en realidad comprendernos, saber qué cosas somos, ¿no? Ha significado pues una ardua empresa para nosotros mismos, desde la antigüedad hasta nuestros días. Hemos brindado, los filósofos han dado esfuerzos por tratar de decir, este es el hombre, pero lo cierto es, muchachos, que en la medida en que creemos que ya nos conocemos, pues lo cierto es, muchachos, que la historia demuestra que no, ¿no? En la medida en que la historia cambia, la sociedad cambia, las estructuras materiales de la sociedad cambian, pues también nosotros vamos cambiando con ella, ¿no? Entonces, cabe la pregunta de si realmente tenemos una esencia fija, inamovible, o si en realidad nos construimos en el devenir de la historia, de la naturaleza, de los cambios de la misma, ¿no? A la fecha ello constituye un problema filosófico. De hecho, si yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿tenemos un atributo esencial que nos permita diferenciarnos de otra especie? Lo más probable es que ustedes me digan que sí. Y no solamente me digan que sí, sino que además me digan cuál es ese atributo esencial que creen ustedes es lo que nos diferencia de otra especie. Para muestra un botón. A ver, pregunta para ustedes. ¿Tenemos un atributo esencial, una esencia, un rasgo que nos permita diferenciarnos de cualquier otra especie? Si lo tenemos, indícame cuál es ese rasgo. A ver, ¿cuál crees tú que es ese rasgo fundamental que nos permite diferenciarnos de cualquier otra especie? Ahí lo tienes, ¿ves? Ya está, ¿no es cierto? La mayoría coincide en que sí, profe, y es la razón lo que nos diferencia. Esa respuesta que ustedes han tenido coincide con la de un filósofo en la antigüedad, que decía que el hombre es un animal que razona, que piensa. Entonces, aparentemente, ¿no? Esa respuesta que tú me has dado coincide pues con una definición clásica, ¿no? Una idea clásica del hombre. Pero lo cierto es, realmente la razón es nuestro atributo esencial, realmente tenemos algo así como una esencia, una definición de hombre fija, inamovible. Es el gran problema filosófico, ¿no? Comprendernos, la esencia del hombre. Otro de los grandes problemas que hemos intentado resolver o han intentado resolver los filósofos gira en torno al origen, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿De dónde proviene el hombre? ¿Será acaso cierto esa idea que nos ha vendido la Iglesia de que nosotros somos productos de la creación de un ser divino, de Dios? ¿Será acaso cierto de que Adán y Eva son los primeros hombres de la historia de la humanidad? ¿O será acaso
que más bien no existe ningún ser divino, sino que nosotros somos productos de la misma naturaleza, donde ningún Dios cabe aquí. ¿De dónde venimos? ¿No? ¿Cuál es el origen? Entonces, ese también ha sido un gran problema filosófico, ¿no? Y un tercer problema que se complementa con estos dos es el de hacia dónde vamos, cuál es el sentido de la vida, qué sentido tiene vivir, ¿hay vida después de la muerte? ¿No? En fin, son problemas filosóficos en torno al hombre, ¿ya? Pero en esta ocasión únicamente nos vamos a remitir a tres problemas estrictamente. ¿Por qué solo tres, profe? Porque son en este caso los problemas que ha colocado San Marcos en su prospecto. El primer problema que veremos será en torno al origen del hombre. ¿De dónde venimos? El segundo problema girará en torno a la esencia del hombre. ¿Qué somos? ¿Tenemos un rasgo distintivo? ¿Tenemos una esencia o no? Y el tercer problema, que ya es un problema un tanto más contemporáneo, más de nuestros días, el problema de la identidad. ¿Cómo se construye la identidad? Este último, el problema de la identidad, es un problema actual, contemporáneo. Responde de alguna forma a, digamos, a lo que demandan las minorías culturales en nuestros tiempos. Ahora lo vas a ver y lo vas a entender, ¿ya? Pero entonces, estos serán los tres problemas filosóficos en torno al hombre que veremos en esta clase, ¿ya? Hay muchos más, insisto, pero únicamente nos remitimos a los tres, porque así está en el prospecto de San Marcos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por aquí con el primer problema. Mira, yo voy a empezar por el final. Voy a empezar por el problema de la identidad. ¿Ya está? La identidad humana. Como les dije, este es un problema bien actual, bien contemporáneo, y te vas a dar cuenta por qué. El problema es el siguiente: ¿cómo se construye la identidad? ¿Cómo se forma la identidad? Profe, pero usted me está ya colocando cómo se construye y ni siquiera me dice qué es la identidad. Vamos a ver, vamos por partes, ¿ya? Para resolver esta pregunta, vamos a remitirnos a la respuesta del filósofo canadiense Charles Taylor. Charles Taylor nació en el año 1931 en Canadá, sigue vivo, por eso ahí tiene solo una rayita. Ya está viejito, como puedes ver, desde el 31, hijo, mira, ya está viejito, pero todavía sigue produciendo, ¿no? De hecho, Taylor en Canadá fue un filósofo político muy activo, ya está, muy activo. En términos políticos, él asumió una postura llamada el comunitarismo. ¿Ya? Este comunitarismo es su postura política. Él, de hecho, a él lo vamos a volver a ver en filosofía política. Sin embargo, aquí únicamente nos vamos a remitir a su antropología filosófica, ¿ya? ¿Listo? De él hay mucho que decir, pero ya lo vamos a ver en filosofía política. Entonces, él escribe un libro llamado El multiculturalismo y las políticas de reconocimiento. En ese libro es donde él responde a la pregunta ¿cómo se construye la identidad? ¿Ya está? ¿Cómo se construye según Taylor? Fíjate por acá. Taylor nos va a decir que la identidad se construye de manera intersubjetiva. Profe, ¿qué significa intersubjetiva? Es decir, en relación con los otros. Es decir, de manera dialógica, dialogando con los otros, relacionándonos con nosotros, es como se forma nuestra identidad. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo dos personas que están dialogando, están relacionándose, ¿no? Intersubjetiva. Entonces, la identidad no se forma de manera autónoma, de manera solitaria, sino que se forma de manera dialógica, en el diálogo con los otros, ¿no? ¿Ya está? ¿Listo? No se forma en solitario, sino en relación con los demás. Profe, ¿pero qué cosa es la identidad? Ah, aquí lo tenemos. La identidad equivaldría a la interpretación que una persona tiene de sí misma. Cómo se ve, cómo se siente, cómo se percibe a sí misma. ¿Ya está?
Identidad es cómo yo me veo, cómo me percibo, cómo me interpreto, cómo me defino. ¿Ya está? Ahora, según Taylor, la interpretación que tú tengas de ti misma, ya sea que sea positiva o ya sea que sea negativa, va a depender mucho del reconocimiento de los otros. Profe, me añadió otro término. ¿Y qué cosa es reconocimiento? Reconocimiento o reconocer sería estimar, respetar, valorar al otro, al margen de su diferencia, al margen de su creencia religiosa, al margen de su opción sexual, de su color de piel, etc., etc., etc. Reconocer es respetar, estimar, valorar, al margen de la diferencia. ¿Ya está? Ahí lo tenemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa ello? Que para que yo pueda tener una buena interpretación de mí misma, pueda percibirme bien, necesito de que los otros me respeten, me estimen, al margen de la diferencia, al margen de cualquier tipo de diferencia, religiosa, económica, política, social, cultural, etc. Al margen de la diferencia, si los otros con los que me relaciono me valoran, me estiman, me reconocen, entonces yo tendré una identidad positiva, bien lograda. ¿Ya está? ¿Listo? Supongamos que, por ejemplo, yo tengo por aquí al joven Windsor. ¿Ya está? Windsor. Windsor pues socializa con Carla. Acá está Carla. ¿Ya está? La particularidad que tiene Windsor, por si acaso es un ejemplo, la particularidad que tiene Windsor es que él pertenece a la comunidad LGTBIQ+. ¿Ya está? ¿Listo? De repente Windsor es gay, ¿no? Homosexual es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que en este caso, para que Windsor pueda tener una identidad positiva bien lograda, necesita que en el diálogo, en la interacción con Carla, Carla sería el otro, ¿no? O la otra. En el diálogo que Windsor sostenga con Carla, Carla tendría que estimarlo, reconocerlo, respetarlo al margen de su opción sexual. Entonces, supongamos que en el diálogo, Carla pues expresa reconocimiento, ¿no? Lo estima, lo valora, es más, hasta le dice, ¿sabes qué? Mañana en la marcha por el orgullo gay voy a acompañarte, ¿no? Porque creo yo que mereces el mismo respeto y estima social que cualquier otra persona. ¿Ya está? Entonces, lo que claramente estamos viendo es que Carla está reconociendo a Windsor. En la medida en que hay reconocimiento, la identidad que va a tener Windsor va a ser positiva. La interpretación que él tenga de sí mismo va a ser buena, ¿no? Va a sentir que forma parte del todo, ¿no es cierto? Va a sentir que no es alguien anormal o alguien diferente, sino que es parte de la sociedad, es uno más de la sociedad. ¿Ya está? Profe, pero pongámonos en el otro extremo. Pongámonos en el caso de que ahora Windsor dialoga, socializa con Carla, pero Carla, lejos de reconocerla, profe, de reconocer a Windsor, comienza a utilizar palabras discriminatorias, comienza a rechazarlo, ¿no? De repente comienza a decirle cabro, que fuera de acá gay, que no sé qué y no sé cuánto. Y claramente, profe, lejos de aceptarlo, lo rechaza. Entonces, lo que hay que decir es que Carla no está reconociendo a Windsor. Profe, ¿qué sucedería con la identidad de Windsor si esta no es reconocida? Lo que va a suceder es que la falta de reconocimiento puede generar en Windsor un daño psicológico. En este caso, Taylor le llama, Windsor tendría una identidad distorsionada o lo que es lo mismo, una identidad degradada. Entonces, la falta de reconocimiento genera una identidad distorsionada o una identidad degradada. ¿Ya está? ¿Listo? Que incluso puede generar en la persona que padece la falta de reconocimiento un daño psicológico, que podría incluso conducirla hasta el suicidio. ¿Ya está?
Es por eso, dice Taylor, que reconocer a los otros no es un gesto de cortesía. No es que ya tú dices, ah, ya bueno, lo voy a reconocer, lo voy a estimar ya por pena. No, 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 no. Reconocer a los otros no es un gesto de cortesía. Tienes que entender que reconocer al otro es una necesidad humana vital. La vida está en juego. ¿Ya está? Entonces, la buena interpretación de sí depende de los otros, del reconocimiento de los otros. Si no hay reconocimiento, entonces la identidad resulta negada, degradada o, en este caso distorsionada. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, como puedes notar, Taylor está haciendo depender nuestra identidad de los otros, a partir de los otros, depende de los otros. Cómo yo me vea, cómo yo me perciba, a mí mismo va a depender mucho de cómo los otros me traten, cómo los otros me miren, cómo los otros digamos, se relacionen conmigo, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí tenemos, ¿no? Eso es lo que sostiene Taylor. Profe, ¿eso es cierto de que la falta de reconocimiento puede generar daños psicológicos, incluso el suicidio? Claro, hijo. En décadas pasadas, por ejemplo, los gays, los homosexuales no fueron plenamente reconocidos. Hoy en día no es que podríamos decir, ya Windsor, los gays, los homosexuales, las transexuales, los queer, los bisexuales, las lesbianas, no es que ya gocen de un pleno reconocimiento. Si fuese así, entonces no tendríamos marchas como las que vemos en diversas partes del mundo, donde los gays, la comunidad LGTBIQ+, sale y protesta y exige. ¿Qué exige? Que se les reconozca. Entonces, aquí en el Perú, por ejemplo, ya hay una marcha incluso por el orgullo gay, ¿no? Una marcha conmemorativa donde salen, protestan, ¿no? Y exigen pues que se respete su diversidad, ¿no? No se nace mujer, dicen unos, ¿no? Como decía Simone de Beauvoir, no se nace mujer, sino que se hace mujer. El género no es algo definitivo, ¿no? Sino que el género se construye. Entonces, en décadas pasadas, por ejemplo, los gays, los homosexuales, no eran ni siquiera medianamente reconocidos, ¿no? La homosexualidad en tiempos pasados era vista como una enfermedad, que hasta incluso medicamentos te daban para curarte la enfermedad, ¿no? En algunos casos, hasta se iba a centros de reposo, ¿no? Y te torturaban ahí y la finalidad era pues que te pudieran curar de la homosexualidad. Mira tú, el caso de Alan Turing, correcto, Windsor, ¿no? También. Entonces era bien, bien fregada la cuestión, ¿no? Era muy complicada y claramente pues los homosexuales, los gays, las lesbianas vivían con este rechazo social, ¿no? Ya está. Muchos artistas, muchos científicos, muchos académicos, pues han reprimido esa opción sexual por miedo al rechazo social también, ¿no? Otra minoría cultural, además de la comunidad LGTBIQ+, que tampoco ha sido plenamente reconocida en épocas pasadas. Bueno, y que tampoco podríamos decir que ya son plenamente reconocidas, ¿no? Insisto, si fuese el caso, no habría tantas luchas de las minorías culturales, pero si las hay es porque claramente todavía no están siendo plenamente reconocidos, ¿no? Pero otra minoría cultural, además de los gays, los homosexuales, otra minoría que tampoco ha sido reconocida, por ejemplo, los negros. Los negros, por ejemplo, en épocas pasadas tampoco fueron reconocidos. ¿Cómo fueron tratados los negros, por ejemplo? ¿Cómo eran tratados? Como personas, como humanos, no, como eran tratados, claro, como esclavos, como animales, ya está, como esclavos, ¿no? Se vendía a un negro como que fuese una mercancía, una cosa, ¿no? Y pobres iban a parar a donde sea, ¿no? Entonces, claramente vemos ahí también cómo los negros no fueron reconocidos, ¿no? Pero recién no será, por ejemplo, en Norteamérica y en Sudáfrica la segregación racial era legal, ¿no? Ya está, se discriminaba de forma legal a los negros. Esa falta de reconocimiento se mostraba incluso hasta en cosas bien sencillas como en un bus público, ¿no?
En décadas pasadas en Norteamérica y en Estados Unidos, la segregación racial, la falta de reconocimiento era pues bien obvia. En un bus, por ejemplo, estaba dividido mitad para blancos, mitad para negros, ¿no? Un banco en la calle, un banco público, banco para blancos, banco para negros, ambulancia para blancos, ambulancia para negros, ¿no? Entonces, la falta de reconocimiento hacia los negros se expresó mediante la segregación racial, ¿no? Entonces, ellos tampoco fueron reconocidos, ¿no? Profe, hoy en día los negros ya son plenamente reconocidos. No, si fuese el caso no existirían tantos movimientos antirracistas o antirraciales como en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama en los Estados Unidos este movimiento antirracial? Black Mother, ay, se me fue el nombre, siempre me olvido. Pero hay un colectivo, Black Lives Matter, correcto, Fabricio, gracias, hijo. Entonces, en otro salón estaba tratando de recordar y me dijeron Black Panther, me dijeron, no, fenómeno, mira, ve. Gracias, hijo, gracias, Fabricio. Entonces ahí tienes, si hubiese o si fuese el caso de que ya pues los negros son plenamente reconocidos hoy en día, a propósito, pues ya se abolió la esclavitud, ¿no? Pero si ya en nuestros días fuesen plenamente reconocidos, entonces no existirían estos movimientos que exigen todavía reconocimiento, ¿no? Ahí lo tienes. Otra minoría cultural, a ver que tú recuerdes, además de los gays, los homosexuales, los negros, otra comunidad, otra minoría cultural. Ah, los indígenas, me dicen por ahí, las zonas andinas, profesora, los indígenas. Correcto también, ¿no? Podría ser, a ver, para tratar de diferenciar, podrían ser de un lado, en un inicio, los indios americanos. Recuerda que cuando llegan los españoles, lejos de reconocer la identidad indígena, más bien la eliminan, ¿no? ¿Te acuerdas? Arrasan con todo, ¿no? Desaparecen las creencias, las costumbres de los indios americanos. Ya, podríamos decir que, por ejemplo, ahí no hubo reconocimiento. Ahora, si tú me refieres hoy en día a los indígenas, ¿no? A las comunidades campesinas incluso, podríamos decir que hoy en día pues tampoco hay reconocimiento pleno, ¿no? Más bien lo que se hace si te refieres a la gente de provincia, todavía hoy en día vemos estigmas, ¿no? ¿No? De cholear, de discriminar, de burlarse, ¿no? También podríamos decirlo, ¿no? Correcto, muy bien. Otra minoría, las mujeres, correcto, Windsor. Profe, pero ¿cómo que las mujeres? Sí, las mujeres. Fíjate que las mujeres también a lo largo de la historia pues han exigido y hasta el día de hoy siguen exigiendo reconocimiento. Recuerda que la mujer en la época antigua no era pues considerada como una ciudadana que tenía derecho a participar en los asuntos políticos, sino que en la época antigua la mujer estaba relegada al ámbito particular, es decir, al cuidado del marido y al cuidado de los hijos, ¿ya? Cuando Aristóteles dice el hombre es un animal racional, se está refiriendo en efecto a los varones, no se está refiriendo a las mujeres. Para Aristóteles las mujeres son como hombres sin cabeza. Las mujeres, decía Aristóteles, hay que hablarle despacito porque ellas no entienden, ¿no? Claro, porque carecen de razón, decía él. Entonces, esta idea primó mucho en la antigüedad, ¿no? De ahí que no tengamos nosotros fuentes eh, de filósofas, de mujeres, de intelectuales que hayan también aportado en la historia, ¿no? Si tú te has dado cuenta, tu profe de literatura, tu profesora de filosofía, cuando te hablan sobre literatura o filosofía, te hablan de literatos, te hablan de filósofos, pero no te hablan de mujeres. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, profe? ¿No hubo mujeres que participaran en estos quehaceres? ¿No pensaban? No, no es que no pensaban, sino que culturalmente, ¿no? Estas actividades eran pues exclusivas de los varones, donde se creía que las mujeres no tenían la capacidad de poder desarrollar ese tipo de actividades. Claro, estaban relegadas. Entonces, profe, pero en efecto las mujeres no tenían esa capacidad. No, no es que no la tenían, sino que culturalmente, ¿no es cierto? Ya se asumía esa idea. Entonces, ¿qué podríamos decir en términos de Taylor? Que las mujeres tampoco fueron reconocidas. Ya, y eso no solamente se quedó en la antigüedad, pasó y se transmitió hasta la época medieval. Recuerda que las mujeres en la época medieval eran sinónimo de pecado.
brujas, ¿no? Recuerda la Biblia, la mujer es sinónimo de pecado, Eva, ¿no? Entonces, en la época medieval, la mujer también va a ser vista como alguien que no debe dedicarse a las cuestiones cristianas. Una mujer no era artista, no podía pintar un retrato de un santo. Las mujeres tampoco podían estar dedicadas a la actividad divina. Eso era una actividad de los varones. La mujer solamente estaba reducida al ámbito familiar otra vez, ¿no? Pues la mujer en la historia ha sido muy relegada, ¿no? El papel de ella ha sido muy subestimado, ¿no? No será sino hasta el siglo XVIII con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego en el siglo XIX que las mujeres comiencen a salir a las calles y protestar y exigir pues el reconocimiento de su identidad, ¿no? El reconocimiento de su género, ¿no? Y hasta nuestros días. ¿Podríamos decir que ya las mujeres gozan de un pleno reconocimiento? No. Si fuese el caso, pues no habría sentido de ver tantas marchas colectivos en diferentes partes del mundo que todavía exigen, pues, en términos de Taylor, reconocimiento. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Por ahí de repente alguno me escribió, profe, por ahí los judíos me dijeron por ahí podría ser también considerado, ¿no? Y podríamos seguir añadiendo más minorías culturales. ¿Ya está? Lo importante es aquí que se entienda, ¿no? ¿Cómo es que se forma la identidad? La identidad se forma a partir del reconocimiento de los otros. Si no hay reconocimiento, pues la identidad es distorsionada o degradada. Esa es la respuesta de Charles Taylor. Pero déjame decirte para terminar con Taylor que si bien únicamente estoy viendo la respuesta de Taylor a este problema, el problema de la identidad, em, no solamente, digamos, la aborda Taylor. De hecho, a la fecha este es un problema bien actual, bien contemporáneo, que viene siendo discutido. Judith Butler, por ejemplo, la autora del texto que te he colocado esta semana, Judith Butler es una feminista activa que también habla sobre la identidad, sobre el género. Entonces, Taylor no es el único que habla sobre la identidad. Profesora, pero ¿por qué únicamente estamos viendo la respuesta de Taylor? Porque es lo que San Marcos te ha colocado en el prospecto. Ya está, pero déjame decirte que no es el único que discute sobre el problema de la identidad, ¿ya? Solamente lo veo a él porque es el quien San Marcos te ha colocado en el prospecto, ¿ya? Solo quería dejar clara esa observación. Pero entonces aquí se entendió, para todos se entiende, se entiende la respuesta de Taylor. Correcto, excelente. Pasemos al segundo problema, el problema del origen del hombre, que se traduce en la pregunta ¿de dónde venimos? ¿No? ¿Cuál es el origen del hombre? A ver, para resolver esta pregunta tenemos dos posturas. De un lado tenemos al creacionismo y de otro lado tenemos al evolucionismo. Mira, esta pregunta, yo estoy muy segura que tu profesor de Historia Universal ya la trabajó contigo. Ya lo vio. El primer día de clase yo estoy muy segura que tu profe de Historia Universal te habló sobre la disputa entre los creacionistas y los evolucionistas. ¿No es cierto? Así que tú ya has escuchado el relato sobre esta disputa, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer por aquí entonces es un poco de repaso para ir viendo cómo es que no dicen. Se supone que sí, profe. Se supone que sí. Ya, mejor lo explico, ¿ya? A ver, vamos por acá. Tenemos por aquí la postura creacionista. La postura creacionista es la defendida por la iglesia, ¿no? Listo, por los padres de la iglesia. Y claramente debemos decir por ti, ¿no? Por ti también. Tú también eres un creacionista, ¿no? Ah, no, perdón, me olvidaba, me olvidé, me olvidé. Me olvidé que tú eres ateo, ¿no? Me olvidé, me olvidé. Me olvidé, hijo. Tú me habías dicho que eres ateo, que no crees en Dios, no crees en nada. Me olvidé, me olvidé. Sí, claro, ¿no? Ateo hasta un día antes del examen de admisión, ¿no? Porque un día antes del examen de admisión te vuelves más creyente que el Papa, no hay tal hipocresía, pues, ¿no? Razón tenía el Nietzsche, ¿no? Ya está. Ya, mejor sigamos la clase, ya sigamos la clase antes de que te saque tus trapitos al aire. Ya. Entonces, fíjate, ay, mira, yo por tratar de pasarle aquí ya, ahora sí.
En este caso, el evolucionismo es la postura defendida por la ciencia y también por algunos filósofos, ¿ya? Lo vamos a ver, creacionismo, evolucionismo. Empezamos por aquí con el creacionismo. El creacionismo sostiene que el hombre es producto de la creación de un ser divino. En este caso, dicen que el hombre es producto de la creación de Dios. El hombre es producto de la creación de Dios, de un ser divino. ¿Ya está? Profe, ¿no? ¿Hay algo en que se basen? ¿Hay prueba y evidencia empírica? ¿Hay demostración de que Dios, el hombre proviene de Dios? ¿Hay una prueba? No, no hay prueba, no hay evidencia empírica, no hay comprobación. Entonces, ¿en qué se basan, profe, para defender esta tesis? Ah, pues en el libro sagrado, correcto, la Biblia. Dicen que la Biblia es el libro sagrado donde se encuentra la palabra de Dios. Ya está. Y esa palabra es ley, ¿no? Ya está. Entonces, en la Biblia, ¿en qué libro de la Biblia? ¿En qué libro? ¿En qué libro de la Biblia se relata el origen del hombre? Correcto, en el Génesis, ¿no? ¿Cuál Salmos? Oye, mira, te vas a ir al infierno, ¿ah? Salmos dice. Listo. En el Génesis dice que Dios creó el mundo, ¿no? Hay un detalle que quiero que observes aquí. Mira, mira por acá, presta atención. En la Biblia dice que Dios, en su infinita bondad, ya está, decide crear el mundo, crea las plantas, los animales, ¿no? Crea todo en el mundo, ¿ya está? ¿Listo? Pero después de que Dios hubo creado todo en el mundo, Dios se percató, ¡ah! ¿Y ahora quién va a disfrutar de mi creación? Entonces Dios en su infinita bondad tomó este barro, que algunos interpretan como polvo, y entonces moldeó al hombre. Ya está, ahí está el hombre. Cha, cha, chan. Entonces le otorgó cuerpo al hombre. El barro, el polvo representa el cuerpo del hombre. Pero al dejarlo así, Dios se dio cuenta de que no se diferenciaba el hombre de ninguna cosa que ya había creado antes, ¿no? Entonces, al dejarlo solo con cuerpo, Dios se percató que pues así nada lo diferenciaba al hombre de otra especie. Entonces Dios decidió otorgarle al hombre algo que lo hiciera distinto, ¿no? Algo que lo hiciera diferente, ¿no? Además, algo que lo haga a imagen y semejanza de él, es decir, de Dios, ¿no? ¿Qué es eso que le otorga Dios al hombre que lo hace a su imagen y semejanza? El alma, el espíritu. Entonces, es a través del alma, es a través del espíritu que el hombre se encuentra con Dios. Ya está. Es a través del alma, a través del espíritu que nosotros nos acercamos a Dios. Entonces, por eso la Biblia dice, Dios hace el hombre a su imagen y semejanza. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces eso es lo que nos acerca a Dios, ¿no? Ahora, hay un detalle en que quiero que tú repares, y es que para los creacionistas, el hombre aparece en la naturaleza de forma independiente a cualquier otra especie. ¿Cómo es eso? Mira por acá. Dios creó la naturaleza, Dios creó todas las cosas, ¿no es cierto? Dios creó toda la naturaleza. Después de que Dios creó plantas, animales, Dios decidió crear al hombre. ¿Qué significa? Que el hombre aparece de manera independiente a cualquier especie que hay en la naturaleza. O sea, el hombre no tiene nada en común con un mono, no tiene nada en común con un chimpancé, no tiene nada en común con una planta, no tiene nada, ni contacto, nada en común, ningún rasgo parecido, nada. Porque Dios crea al hombre de manera independiente a cualquier otra especie. Entonces, las características o las cualidades o propiedades que tiene el hombre no tienen nada parecido con ninguna otra especie. Entonces, el hombre fue creado de forma independiente a las demás especies. Esta información va a ser importante porque ya te vas a dar cuenta que los evolucionistas van a bajar al hombre de sus nubes y lo van a colocar aquí. Los evolucionistas van a decir que el hombre no es que sea independiente a las demás especies, sino todo lo contrario.
El hombre es producto de ese desarrollo de las especies y el hombre tiene común con otras especies. ¿Ya está? Ya, pero eso serán los evolucionistas. Aquí el creacionista dice, el hombre aparece de manera independiente a las demás especies. No tiene ningún punto en común, ningún rasgo que se les asemeje, ¿no? ¿Listo? Ahí tenemos entonces. Otra idea central de los creacionistas es su tesis del fijismo. ¿Qué dice esta tesis? Que el hombre se ha mantenido invariable desde la creación. Tú dirás, profe, pero eso no es cierto porque el hombre se ha cambiado, se ha ido variando. Ya, pero lo que ha ido cambiando es su cuerpo, no su espíritu. Recuerda que su espíritu, su alma es inmutable, porque es lo que nos acerca a Dios. Dios es inmutable también. Pero lo que ha cambiado es tu cuerpo, pero eso no te define, pues eso no eres tú. Tú eres tú, tu espíritu, tu alma. ¿Ya? Defensores de esa tesis, pues los padres de la iglesia, San Agustín, ¿no? Santo Tomás de Aquino, y claramente hay que colocar tu nombre, aunque tú te resistas, ¿ya? Ahí colocamos tu nombre también. Ya. Ahora, para terminar por aquí, tenemos la tesis. Tenemos la tesis de los evolucionistas. ¿Qué dicen los evolucionistas? ¿De dónde venimos? Los evolucionistas dicen el hombre es producto de la misma naturaleza, donde ningún Dios cumple aquí ningún rol. El hombre es producto de la naturaleza. Ya está, donde aquí ningún Dios juega ningún rol, sino que el hombre es producto de la naturaleza, naturaleza que ha estado en constante evolución. Claro, si tú te das cuenta, la naturaleza no se ha mantenido estática. La naturaleza ha ido cambiando, ¿no? Cambian las condiciones ambientales, climáticas, los fenómenos naturales, digamos, desde épocas o tiempos remotos hasta nuestros tiempos, la naturaleza ha ido cambiando. Y va a seguir cambiando, ¿no? Entonces, en la medida en que la naturaleza va cambiando, ¿no es cierto? En la medida en que la naturaleza va cambiando, el hombre aparece en ese cambio, en esa evolución, en esa transformación de la naturaleza. De acuerdo con Charles Darwin, máximo exponente del evolucionismo, todo parte de un ancestro común. ¿Ya está? Todo parte de un ancestro común. A partir de ese ancestro común, comenzó, dice Darwin, la diversificación de las especies, ¿no? Las especies. No unas, sino todas comienzan a diversificarse. Conejos, caballos, qué sé yo, ¿no? Todas las especies que han ido surgiendo. ¿Ya está? Comienza la diversificación de las especies. ¿Listo? Entonces, a partir de un ancestro común. La naturaleza, como les había dicho, no se mantiene estática. La naturaleza va evolucionando. La naturaleza va cambiando, la naturaleza se transforma. Entonces, en la medida en que la naturaleza se transforma, las especies que van surgiendo, las especies, tienen que irse adaptando a los cambios de la naturaleza. ¿Ya está? Entonces, las especies que van sobreviviendo en el tiempo son las que se van adaptando a los cambios de la naturaleza. Las que no se logran adaptar, obviamente, pues perecen, ¿no? Las especies que se van adaptando a los cambios de la naturaleza se reproducen y le pasan ese rasgo a su linaje. Y así sucesivamente, ¿no? Pero como sabes, no todas las especies se mantienen, ¿no? Unas se adaptan, otras no se adaptan a los cambios de la naturaleza. Unas mueren, otras continúan. El hombre aparece en ese proceso evolutivo. El hombre aparece en ese proceso de evolución de la naturaleza. Lo que significa que el hombre tiene mucho en común con cualquier otra especie en la naturaleza. ¿Ya está? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el hombre es producto de la naturaleza en constante evolución. El hombre no aparece, como creen los creacionistas, de manera independiente a las demás especies, sino todo lo contrario. El hombre no nació de forma independiente, sino que el hombre, así como cualquier otra especie, desciende de un ancestro común, de donde comenzó la diversificación. Profe, pero una pregunta, aparentemente
parece que la naturaleza selecciona, ¿no? Selecciona a los que van a sobrevivir, ¿no? Pero ¿cómo va seleccionando la naturaleza? La naturaleza selecciona a través de un proceso de lucha por la supervivencia. Entonces la naturaleza va cambiando y en su cambio genera que las especies comiencen a luchar por sobrevivir. ¿Quiénes sobreviven? No sobreviven los más fuertes, sino que sobreviven los que mejor se van adaptando a los cambios de la misma naturaleza. ¿Ya está? Entonces, el hombre es producto de una lucha por sobrevivir. El hombre es la especie humana, es la especie que se mantiene, no porque sea la más fuerte. De hecho, como dice Blaise Pascal, el hombre es la especie más débil que existe en la naturaleza. El hombre, si tú miras, entre todas, el hombre es la especie más débil que hay en la naturaleza, ¿no? El universo, decía Pascal, no necesita ser de mucho para acabar con el hombre. Cuestión de moverse un poco, ¿no? Un terremoto, un temblor, mueren hombres. Cuestión de un poco de agua, llamemos un maremoto, mueren hombres. Entonces, Pascal decía que el hombre es la especie no más débil que hay en la naturaleza. El universo no necesita ser de mucho para acabar con el hombre, decía Pascal. Pero Pascal añadía que el hombre tiene una ventaja sobre el universo. ¿Y cuál es su ventaja? Que el hombre sabe que puede morir. Y eso no lo sabe el universo. Entonces, esa es la ventaja que tiene el hombre sobre el universo, porque si el hombre sabe que va a morir, tiene conciencia de que puede morir, genera mecanismos, herramientas para alargar su vida y no morir, para prevenir su muerte, ¿no? O para tratar de extenderla lo más que se pueda, ¿no? Extender la vida lo más que se pueda, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? También el universo no lo sabe, ¿no? Pero si tuviésemos que hablar de fuerza, el hombre es la especie más débil que hay en la naturaleza, decía. Pero el hombre razona y ese razonamiento lo ha llevado a adaptarse a los cambios de la naturaleza. Ya, pero volviendo a Darwin, ¿qué diríamos de Darwin? Darwin diría que el hombre es producto, ¿no es cierto?, de la naturaleza que ha ido evolucionando. La naturaleza ha ido seleccionando a través de un proceso de lucha por la supervivencia a las especies que mejor se van adaptando. Insisto, no sobrevive el más fuerte, sino sobreviven los que mejor se adaptan. El hombre es resultado de esa lucha. Como la pandemia, por ejemplo. La naturaleza va cambiando, ¿no? Y con ese cambio vino la pandemia en años pasados, ¿no? Un virus se propagó por todo el mundo, ¿no? ¿Y eso qué generó? Generó que nosotros luchemos por sobrevivir, ¿no? ¿Cómo luchamos? Pues adaptándonos a los cambios, utilizando mascarillas, lavándonos las manos, desinfectándonos las manos, protegiéndonos, no yendo a lugares aglomerados. Entonces tú, podríamos decir, eres resultado de una lucha por sobrevivir. Tú has luchado por sobrevivir. Muchos otros perecieron en el camino. Y sin embargo, tú luchaste por sobrevivir. Entonces tú eres resultado de esa lucha. Tú te has adaptado a los cambios de la naturaleza. Entonces, Darwin va a decir que la naturaleza cambia, evoluciona, y en ese cambio va seleccionando a las especies que se van adaptando, ¿no? Y lamentablemente las otras pues perecen. El hombre es producto de esa adaptación, el hombre es producto de esa evolución. ¿Ya está? Entonces, fíjate, Darwin baja al hombre de sus nubes y lo coloca pues en la misma posición que cualquier otra especie. ¿Ya? A raíz de ello, yo te he colocado por aquí un pequeño video de la BBC Mundo, donde de manera dinámica y bien bonita te resumen la evolución, que es lo que yo les explicaba hace un ratito por aquí. Claro, de una manera más puntual, aquí lo van a ver con imágenes, con recortes, ¿no? Muy dinámico, que va a nutrir un poco lo que acabamos de explicar. Así que les comparto por aquí, pero primero me confirma si se escucha el audio, ¿ya? La idea de que Dios había creado a la humanidad a su imagen y semejanza fue compartida por la mayoría de los científicos. ¿Sí se escucha? Ya, listo. Atento, atento, mira. Atento porque vas a ver varios elementos que hemos explicado en este videíto, que dura poquito, y de una manera bien dinámica, con muchas imágenes. Así que ahí. La idea de que Dios había creado a la humanidad a su imagen y semejanza fue compartida por la mayoría de los científicos occidentales hasta mediados del siglo XIX. Pensaban que esta fuerza divina había concebido a todas las criaturas del planeta.
hasta que llegó Charles Darwin. Aunque ya había voces que hablaban de la evolución de las especies, el naturalista británico fue el primero en ofrecer evidencias para explicar el mecanismo que la hace posible: la selección natural. Su teoría cambió radicalmente la biología, dando otra explicación del origen del ser humano y lo convirtió en uno de los pensadores y científicos más importantes de la historia. Pero para eso antes tuvo que embarcarse en un viaje extraordinario, hacer cientos de experimentos y escribir durante 20 años. En 1831 Darwin tenía 22 años y estudiaba en la Universidad de Cambridge, cuando lo invitaron como naturalista a una gran expedición. A bordo del HMS Beagle, Darwin pasó casi 5 años recorriendo varios continentes, empezando por Sudamérica, de donde regresaría con decenas de ejemplares vivos, ilustraciones y fósiles. De hecho, estos fósiles le dieron una de las primeras pistas sobre la evolución. Por ejemplo, al ver los restos de un milodón, un animal gigante similar al oso perezoso, pensó que el parecido no podía ser coincidencia, tenía que haber un parentesco con la especie actual. A su paso por las Islas Galápagos, Darwin pudo observar especies como las tortugas gigantes, que vivían en entornos próximos pero tenían variaciones físicas únicas en cada isla. En las zonas húmedas donde la vegetación era abundante, las tortugas tenían el cuello corto y el caparazón en forma de domo, mientras que en las islas con un ambiente árido tenían el caparazón más plano y el cuello más largo. Pero, ¿cómo se explica esa diferencia? A su regreso, Darwin pasó tiempo observando cómo, cruzando ejemplares de una especie, los criadores de animales y los jardineros creaban nuevas variedades. Vio que, para tener éxito creándolas, la selección artificial por parte del hombre era clave. Darwin pensó que el mundo natural probablemente hacía el mismo tipo de selección, pero no podía entender cómo ocurría, hasta que leyó a Thomas Robert Malthus, un intelectual británico del siglo XVIII. En su ensayo sobre demografía, Malthus decía que en un momento de crecimiento en Europa, la población aumentaría mucho más que los alimentos disponibles, y eso, decía él, provocaría una lucha por la supervivencia. Esa idea ayudó a Darwin a explicar el esquema evolutivo. En la naturaleza existe una lucha por la supervivencia, en la que no necesariamente sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a las condiciones del ambiente donde vive. Si un ser vivo tiene algún rasgo que lo ayuda a sobrevivir, va a tener más éxito a la hora de reproducirse, mientras que el que no se adapte va a morir sin dejar descendencia. Las criaturas con mayor éxito reproductivo pasan ese rasgo a su linaje y así sucesivamente, hasta que las variaciones acaban derivando en una nueva especie. Por eso las diferencias entre las tortugas que vio Darwin en las Galápagos eran producto de la evolución. En un ambiente árido, las del cuello largo podían llegar a los arbustos y alimentarse, mientras que las que habitaban en un ambiente frondoso podían comer pasto y protegerse de los depredadores gracias al cuello corto y al caparazón en forma de domo. Darwin propuso la idea de que todas las especies, incluida la humana, no nacieron de forma independiente, sino que descendieron de un ancestro común. Y según el naturalista británico, a partir de ahí la vida en el planeta empezó a diversificarse. 20 años después de su viaje en el Beagle, Darwin había escrito miles de páginas, pero no había publicado ninguna. Quería tener evidencias irrefutables, quizás porque sabía que su teoría iba a suponer un cataclismo. Pero todo cambió cuando recibió una carta de Alfred Russel Wallace, un admirador y colega naturalista que le contaba que había llegado a la misma conclusión: la evolución se producía por selección natural. Ante el pánico de que Wallace fuera reconocido como el único autor de la teoría, los dos naturalistas llegaron al acuerdo de presentar una carta conjunta explicando sus hallazgos. Pero al publicar Darwin un año más tarde su libro titulado Sobre el origen de las especies, este traspasó la esfera científica y con el tiempo se volvió una celebridad, no sin antes sacudir los cimientos de la Gran Bretaña victoriana. Como Copérnico en su momento, Darwin lo cambió todo al explicar que la diversidad del mundo se debía a un hecho biológico, donde Dios no intervenía. Darwin bajó al ser humano al mismo nivel evolutivo que el resto de criaturas del planeta. Avances científicos permitieron comprobar su teoría y hasta la Iglesia Católica acabó aceptando, décadas más tarde y con matices, que la evolución era compatible con la fe. Y hoy, más de 150 años después de que el mundo viera la teoría de Darwin, sabemos que la evolución es un hecho. El planeta sigue cambiando, a veces de forma dramática, y nosotros cambiamos con él.
De Darwin se cuentan muchísimas historias y muchísimas anécdotas, pero hay una especialmente curiosa. Se dice que pasó un tiempo en la Patagonia tratando de encontrar un ejemplar de ñandú pequeño, que es un tipo de ave. Y lo hizo, lo encontró, pero el tema es que lo encontró en su plato, se lo había comido sin darse cuenta. El tema es que con los restos que sobraron, los huesos, las plumas, el cuello, la cabeza, consiguieron formar un espécimen y hoy en día este animal está en el Museo de la Sociedad Zoológica de Londres exhibido. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, proponnos otros temas para próximos vídeos y para no perderte los siguientes, suscríbete. Listo, ahí tienen entonces un pequeño retrato de lo que acabamos de explicar hace un ratito, ¿no? Sobre el evolucionismo. Curiosa esa anécdota que cuenta al final, ¿no? Buscando un ejemplar de ñandú pequeño, buscando el Darwin, pues, ¿no? Finalmente lo encontró, ¿no? ¿Dónde lo encontró? Lo encontró en su estofado, pues, ¿no? En su estofado de ñandú, él chupándose los huesitos ahí hasta el señor, está rico su comida, señor, su estofado, ¿no? Sí, ¿de qué es, señor? Ah, pues un estofado de ñandú. Ay, caracho. Con los restos, con esos huesitos, hijo, mira esos huesitos chupados por Darwin, hijo, bien saboreados ahí. Con esos huesitos se hicieron pues una réplica, ¿no? Y hoy en día está en el Museo de Zoología ya en Londres, ¿no? Ahí lo tenemos. Listo, muchachos. Entonces, como dice en el video, ¿no? El hombre es producto de la misma naturaleza en evolución, ¿no? Todo parte de un ancestro común de donde comienza la diversificación de las especies. Darwin baja al hombre, ¿no? De la aureola en la que lo había colocado los creacionistas, ¿no? Los creacionistas creían que Dios había creado al hombre y lo hace de forma independiente a las demás especies. Darwin dice eso no es cierto. Especies actuales tienen rasgos en común con especies del pasado, ¿no? ¿En qué se basa Darwin para defender esta tesis? Como el mismo video lo dice también, aquí hay pruebas, hay evidencias, ¿no? Hay restos fósiles, ¿no? Hay evidencia empírica, hay demostración, ¿no? Entonces hay rasgos, ¿no? Que le permiten a él comprobar su teoría. Entonces ahí tenemos las dos posturas, digamos, posturas filosóficas en torno al problema del origen. ¿Ya está? ¿Listo? Defensores de esta tesis, Darwin, como ya lo vimos, Darwin va a decir que los rasgos biológicos son sobre todo lo que permitió la evolución, pero también otro defensor del evolucionismo es el filósofo marxista Federico Engels. Solo que Engels, más que los rasgos biológicos, va a resaltar el factor trabajo. ¿Ya está? Engels va a decir que lo que permitió el salto de mono a hombre fue el trabajo. Desde que los hombres comenzaron a trabajar, transformaron la naturaleza, ¿no? Cortaron un árbol, le sacaron la madera y con esa madera pues construyeron mesas, sillas, una casa. Entonces, desde el momento en que el hombre comienza a trabajar, dice Engels, comienza a transformar la naturaleza y se transforma a sí mismo, porque a través del trabajo el hombre entabla relaciones sociales. Y eso es lo que lo va a diferenciar de cualquier otra especie. ¿Ya está? ¿Listo? Finalmente, también el filósofo positivista Herbert Spencer es otro defensor del evolucionismo. Solo que Spencer va a decir que no solamente los organismos naturales evolucionan, sino que también evoluciona la mente, la sociedad, ¿no? Los sentimientos, todo evoluciona. Por eso yo he colocado por aquí que él asume una concepción integral de la evolución. Para él evoluciona todo, todito, todo. ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces ahí tenemos el segundo problema presentado. Pregunta para todos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió para todos el segundo problema? Listo. Terminamos por aquí con el último problema, el problema de la esencia del hombre, que se traduce en la pregunta de ¿qué somos? ¿Qué nos define? ¿Tenemos acaso algo así como un rasgo esencial que nos defina o no tenemos un rasgo esencial? Si tenemos un rasgo, ¿cuál es ese rasgo? Ya está, la esencia del hombre. ¿Qué somos? Es la pregunta.
Bien, lejos de tener una respuesta definitiva, lo que vas a tener por aquí, pues, son diferentes respuestas, hijo. Mira tú, casi 8 respuestas vas a tener, o 9 respuestas, ¿ya está? En torno a este mismo problema. Como debes saber, la filosofía, más que dar respuestas definitivas, ¿no? Da más problemas, ¿no? Pero bien, vamos por acá con la definición clásica de hombre. Esta definición clásica le corresponde al filósofo Aristóteles. A ver si recuerdas cómo define Aristóteles al hombre. ¿Cómo define Aristóteles al hombre? Aristóteles va a decir que el hombre es un animal. Ya está, un animal. Y es un animal racional. Ya está. A ver si recuerdas, para Aristóteles, ¿cuántos mundos hay? ¿Cuántos mundos hay para Aristóteles? A ver si recuerdas. Un mundo, correcto. Ese mundo, según Aristóteles, está compuesto por, a ver, ¿qué compone ese único mundo que existe? A ver, ¿qué habita en el mundo, según Aristóteles? ¿Que ya te olvidaste? Ya sabemos que es un mundo material, pero ¿qué habita en este mundo? Este mundo está compuesto por esencia y forma. No, ¿qué hablan? ¿Ilemorfismo? Mira, ¿ya te olvidaste? A ver, para Aristóteles existe un mundo. ¿Qué habita ese mundo? ¿Por qué está compuesto ese mundo? ¿Materia y forma? La materia y forma son los elementos que componen eso que habita en el mundo. ¿Qué habita? Alma y cuerpo. Ay, por Dios, ¿es en serio? Ah, ya. Ah, ya está recordando. Ah, uf. Este mundo está habitado por cosas a las que Aristóteles le llama, ¿cómo le llama? ¿Cómo le llaman las cosas? Le llama sus, Ariel es la única que se ha acordado, sustancia. Ya. Entonces, una mesa, por ejemplo, es una sustancia. Una silla es una sustancia. Ya, entonces existe un mundo compuesto por sustancias. Ya. Ahora, las sustancias están compuestas por dos elementos. ¿Cuáles son los dos componentes de una sustancia? Ahora sí, la materia y la forma. La forma es la esencia, por ahí me dije esencia, forma me ha dicho. La forma es la esencia. Ya. El hombre habita ese mundo, lo que significa que el hombre también es una sustancia. Y si el hombre es una sustancia, tiene materia y tiene forma. Señálame tú cuál sería la materia del hombre. A ver, ¿cuál sería la materia del hombre? Correcto, su cuerpo. Excelente, muy bien. ¿Y cuál sería la forma del hombre? Su esencia. Correcto, su alma. Uf. Muy bien. Ya. Volviste a la vida, volviste, ya. Volviste. Listo. Ahora, según Aristóteles, el alma tiene 3 partes, o lo que es lo mismo, 3 facultades. ¿Cuáles son esas 3 facultades o partes del alma? Primero está la facultad, a ver, 3 facultades del alma. ¿Cuáles son? Primero está la facultad racional o la facultad intelectiva. Luego está la facultad sensitiva. Y finalmente está la facultad vegetativa. ¿Ya está? 3 facultades del alma. ¿El hombre tiene las 3? Sí, tiene las 3. Sin embargo, 2 de ellas no son exclusivamente humanas. En este caso, la facultad vegetativa la tiene el hombre,
pero también la tienen ¿quiénes? Los animales no humanos. Y también la tienen ¿quiénes? Las plantas. Profe, ¿las plantas tienen alma? Sí, vegetativa. ¿Ya? Ahora, la facultad sensitiva la tienen los hombres, obviamente, y también la tienen los animales no humanos. Profe, ¿y las plantas? No, las plantas ahí nomás, solo vegetativa. Profe, pero entonces ahí los hombres se parecen a los animales, porque comparten dos facultades. Profe, mira, igualitas, igualitas. Acá está, mira. Pues aquí, hasta aquí el hombre parece un animal, porque tiene facultad vegetativa y sensitiva, correcto. Pues por eso es que Aristóteles dice, el hombre es un animal, pero añade Aristóteles que la facultad racional es exclusivamente humana. Por eso es que Aristóteles dice, el hombre es un animal, sí, pero es un animal racional. Un animal que piensa, un animal que razona. Entonces, ¿cuál es la definición de hombre? El hombre es un animal racional. ¿Ya está? La pregunta es, profe, ¿y cómo logro desarrollar mi razón? ¿Cómo me hago más inteligente? Es decir, si la razón es lo que me humaniza, ¿cómo me humanizo? ¿Cómo puedo desarrollar mi razón, mi inteligencia? Aristóteles va a decir que la razón se desarrolla socializando. ¿Cómo es eso? Es decir, relacionándote con los otros, socializando. Por eso es que Aristóteles añade que el hombre es un animal político. ¿Qué significa que sea político? Que es social por naturaleza. ¿Ya está? Por ejemplo, ¿cómo te humanizas tú? ¿Cómo aprendes a hablar relacionándote con tus padres? Tus padres, la familia, son la primera forma de socialización. Ellos te enseñan a hablar, a caminar. Luego, ¿cómo aprendes a escribir, ¿no? A leer, yendo a la escuela y socializando con tu profesora, con tus compañeros de aula? ¿Cómo aprendes la cultura, arte, religión, filosofía, ciencia? Socializando con otros seres humanos. Entonces, Aristóteles va a decir que la única forma de que tú te hagas humano, la única forma de que tú desarrolles la razón es socializando con otros seres humanos. Prueba de ello es que en este momento tú, fíjate, estás interactuando conmigo. Ya está. Yo previamente socialicé con otros quienes me enseñaron, me educaron, me inculcaron conocimientos. Y hoy en día socializo contigo, ¿no? En la medida en que tú y yo vamos socializando, tú vas adquiriendo conocimiento, cultura, filosofía. Entonces, tú te vas humanizando, vas aprendiendo más cosas, vas desarrollando más o ampliando tu razón. Entonces, para Aristóteles la razón, fíjate, se construye, ¿no? Se cultiva socializando. ¿Ya está? En este caso, Aristóteles va a decir que si tú no socializas con otro ser humano, no hay forma en que tú desarrolles tu razón. ¿Ya? Pues más bien todo lo contrario. Si tú no socializas, lo que puede suceder, dice Aristóteles, es que no podrías desarrollar la humanidad. Aristóteles va a decir que quienes no socializan o son bestias o son dioses. ¿Por qué bestias? Porque una bestia, por ejemplo, tu perro, tu gato, no necesitan de un ser humano, es decir, no te necesitan para hacerse perro o gato. Existas o no existas, tu perro va a seguir siendo perro y tu gato va a seguir siendo gato. No, profe, si me necesitan, yo le doy su nombre, le doy su croqueta, no te necesitan. No, profe, y si no estoy yo, ¿quién le va a dar su croqueta? Pues lucha por la supervivencia, ya lo aprendiste. Tu perro, tu gato tiene que luchar por sobrevivir, es la ley de la vida, es la ley de la naturaleza. Ay, profe, no te necesitan, no insistas, ¿ya está? ¿Listo? Y quien tampoco necesita a los seres humanos es Dios. Dios no necesita de los seres humanos para hacerse Dios. Exista o no existan los hombres, Dios seguirá siendo Dios. Entonces, el único que sí necesita de otros, ¿ya está? Por eso es que Aristóteles va a decir el hombre es un animal político, ¿no? ¿Listo? Entonces, esa será la definición clásica de hombre. El hombre es un animal social, el hombre, perdón, es un animal racional que requiere de la socialización para humanizarse, ¿ya?
Listo. Pero en el siglo XIX aparece una postura que va a criticar esta definición clásica de hombre. ¿Cuál será esa postura? El naturalismo desarrollado por el filósofo Federico Nietzsche. Tú recuerdas a Nietzsche, recuerda que él llevó a cabo una crítica a toda la cultura tradicional. Entonces, Nietzsche va a rechazar la definición que ha dado Aristóteles sobre el hombre. Nietzsche va a decir que el hombre no es racional. Creer que el hombre es sobre todo racional es negar la verdadera naturaleza humana. ¿Y cuál es la verdadera naturaleza humana? Que el hombre es sobre todo instintivo. Por tanto, Nietzsche va a decir, el hombre es un ser instintivo. Dicho sea de paso, cuando Nietzsche habla del nuevo hombre que lleva a cabo la muerte de Dios, no se refiere simplemente a él como hombre, sino que le da un sobrenombre. ¿Cómo le llama Nietzsche al nuevo hombre que surge tras la muerte de Dios? ¿No? ¿Cómo le llama Nietzsche a ese nuevo hombre? Claro, le llama superhombre. Entonces, para Nietzsche, el hombre es sinónimo de superhombre. ¿Cómo define Nietzsche al superhombre? Dice que es un ser instintivo. Ya está. Definirlo como racional es negar su verdadera esencia. ¿Y cuál es la verdadera esencia del hombre? Sus instintos. Entonces, si tú te das cuenta, Nietzsche está resaltando sobre todo los caracteres naturales del hombre, ¿no? Sus caracteres biológicos, sus caracteres naturales, ¿no? Y está negando la definición de hombre como animal racional. ¿Ya está? Pues no te olvides, Nietzsche rechaza esta definición. Y además Nietzsche agrega que el superhombre posee tres características de las que espero no te hayas olvidado. A ver, pregunta, ¿cuáles son las tres características del superhombre según Federico Nietzsche? ¿Cómo es su moral? ¿Cómo es la moral del superhombre? A ver, ¿cómo es la moral? ¿Moral de qué? Correcto, la moral de amo, de señor. Claro, si ya no está Dios, el hombre es amo y señor. ¿Cómo es el espíritu del superhombre? ¿Cómo es su espíritu? A ver. ¿Cómo es su espíritu? A ver. Vamos. A ver, vamos, muchachos. Esta es clase que ya hemos visto. ¿Cómo es el espíritu del superhombre? ¿Cómo es el espíritu del superhombre? ¿Que ya te olvidaste? ¿Es en serio? Han pasado 2 clases nomás. Apolinio Fabricio, Dionisiaco. Ya, Dionisiaco. Apolinio es el hombre tradicional. ¿Y qué antepone el superhombre? ¿La voluntad o la razón? ¿Qué antepone? Correcto. La voluntad y la razón. Son los 3 rasgos que tiene su hombre. ¿Listo? Correcto. Ahí tenemos entonces. No te olvides, el naturalismo realiza una crítica a la definición clásica de hombre. Pero contemporáneo a Nietzsche aparece por aquí la postura llamada espiritualismo. Esta es la postura desarrollada antiguamente por Platón y ya en la época contemporánea por Max Scheler. Ambos, mira lo que van a hacer. Ambos van a, digamos, acordar en que el hombre posee cuerpo. Dice, el hombre posee corporeidad, materia, tiene cuerpo. ¿Ya está? No lo negamos. Entonces, mira, vamos a colocar por aquí. El hombre posee cuerpo, dice Platón y dice Max Scheler. ¿Ya está? El hombre posee cuerpo. Ya, y como dice Federico Nietzsche, el cuerpo tiende a los instintos. ¿No? ¿Listo? A la satisfacción de sus deseos, instintos. Ya ahí lo tienes. Ya, mira, escucha. Entonces, Platón y Scheler dice, el hombre tiene cuerpo, ¿ya? Perfecto. Sin embargo, no es el cuerpo, no son los instintos lo que define al hombre. Si el hombre fuese cuerpo y si solamente el hombre fuese instintos, a ver, ¿qué te diferenciaría este Windsor de un cerdo? ¿Qué te diferenciaría? Nada, profe, porque si yo me defino por mis instintos y un cerdo también, no me diferenciaría nada. Entonces,
Lo cierto es que los espiritualistas van a decir, el hombre posee cuerpo, el cuerpo posee a los impulsos, a los instintos, pero no es el cuerpo lo que define al hombre, pues, sino que lo que define al hombre es algo más interno. A eso interno, Platón le llama alma y Max Scheler le llama espíritu. No negamos, dicen ambos, que el hombre posea corporeidad, pero no es el cuerpo lo que define al hombre, sino su espíritu. Por ende, vamos a definir al hombre como un ser espiritual. Ya está, el hombre es un ser espiritual. ¿Listo? Vamos con Platón. ¿Qué dice Platón? Platón dice, a ver, pregunta, ¿cuántos mundos hay para Platón? ¿Cuántos mundos? Correcto. ¿Cómo le llama Platón a este mundo en el que tú y yo nos encontramos? Mundo, correcto, sensible. ¿Ya está? Y fuera de este mundo para Platón se encuentra otro mundo. ¿Qué otro mundo? El mundo inteligible, correcto. Uf, bien recordado. ¿Dónde se encuentra el hombre en este momento? ¿En qué mundo? El hombre se encuentra aquí, en el mundo sensible. Según Platón, el hombre está compuesto de cuerpo y de alma. ¿Ya está? ¿Listo? Ahora bien, ¿qué ocurre si el hombre muere? Según Platón, lo que muere es solamente el cuerpo. ¿Y qué pasa con el alma, profe? El alma se libera, se va. ¿A dónde se va? Al mundo inteligible. Lo que significa que entonces el alma tiene algunas características. Para empezar, el alma es inmortal. Ya está, no muere. ¿Listo? Ya, profe, pero si el alma se va al mundo de las ideas, eso significa que va a conocer el mundo verdadero, el mundo original, va a conocer las ideas, las esencias, correcto. Wow, profe. Luego, ¿qué pasa con el alma? Según Platón, el alma cae otra vez. ¿Cae al mundo sensible? Sí, y por accidente adquiere un nuevo cuerpo. Lo que ocurre entonces es que el alma tiene una siguiente característica. El alma se reencarna. Profe, pero el alma no pertenece a este mundo, profe. Correcto. El alma va a estar atrapada en la cárcel que representa el cuerpo. Por eso es que Platón va a decir, el cuerpo es la cárcel del alma. ¿Ya está? El cuerpo es la prisión del alma. El alma no pertenece a este mundo, el alma debería liberarse y nunca más volver, pero lamentablemente el alma regresa. ¿Ya está? ¿Listo? Ahora bien, según Platón, el alma tiene tres partes, o lo que es lo mismo, tres facultades. ¿Ya está? Así como creía Aristóteles. ¿Te acuerdas que Aristóteles también creía que el alma tenía tres partes? Ya lo mismo piensa Platón. ¿Cuáles son esas tres partes? Una facultad racional, una facultad irascible y ya está. ¿De acuerdo? Si nosotros educamos el alma en este mundo, si nosotros nos preocupamos por cultivar más el alma que el cuerpo, dice Platón que nuestra alma puede desarrollar alguna virtud. Por ejemplo, la facultad racional podría desarrollar la virtud de la prudencia, la excelencia. La facultad irascible podría desarrollar la virtud de la valentía. Y la facultad concupiscible podría desarrollar la virtud de la templanza, control de los deseos. Entonces, nosotros tenemos las tres facultades, pero ya cuando no eduquemos el alma, en una de ellas sobresalimos, ¿no? ¿Ya está? Ahora, ¿por qué para Platón educar el alma es importante? Porque necesitan necesariamente las personas desarrollar una virtud, por lo menos. ¿Para qué? Para que de esta forma cumplan un rol en la sociedad. A ver si recuerdas, a ver, pongámoste a prueba. Vamos a ponerte a prueba. Según Platón, si tú, por ejemplo, entre las tres virtudes, educas tu alma y desarrollas la valentía, ¿a qué clase social deberías pertenecer según Platón? ¿Te acuerdas? A ver, si tú, por ejemplo, eres valiente,
entre las tres virtudes te vuelves valiente, correcto, según Platón tú deberías formar la parte o parte de la clase de los guerreros, los guardianes. Si tú desarrollas, por ejemplo, la prudencia entre las tres virtudes, si tú eres sabio, ¿a qué clase social deberías pertenecer? El filósofo no es una clase social. El filósofo no es una clase social. Correcto, Fabricio, al gobernante, ¿no? Al gobernante. ¿Cuál político? Gobernante. ¿Listo? Ya que en este caso, claro, para Platón sería el gobernante ideal, sería el filósofo, ¿no? Ya, y si desarrollas la virtud de la templanza, gracias, ¿a qué clase social deberías pertenecer? A ver, deberías pertenecer a la clase de los productores o artesanos. ¿Hemos visto o no hemos visto esto en filosofía política, en Platón? Ya, entonces por eso, para Platón, educar el alma es sumamente indispensable. El gobernante, dice Platón, debe preocuparse por educar a sus ciudadanos. Solamente educándolos hará que los ciudadanos cumplan un rol en la sociedad. ¿Qué pasaría si el gobernante no se preocupa por educar a los ciudadanos? Pues los ciudadanos no desarrollarían ninguna virtud. Y si no desarrollan ninguna virtud, pues entonces cualquiera va a creer que puede gobernar. ¿Ya está? Cualquier churrupaco va a decir, Platón va a querer gobernar, ¿no? ¿Y qué riesgo se corre? Que la sociedad entre en crisis, en guerra otra vez. Por tanto, es importante educar a los ciudadanos, ¿ya? ¿Listo? Ya, eso es Platón. Ahora, ¿qué dice Max Scheler? Max Scheler dice, a ver, el hombre posee cuerpo y el cuerpo tiende a los instintos, ¿no? Es impulsivo, tiende a los deseos carnales, ¿no? Sin embargo, no es el cuerpo lo que define al hombre, sino lo es su espíritu. Ahora bien, gracias a que el hombre posee espíritu, es que el hombre es una persona. El hombre puede ser considerado una persona. Por eso es que nosotros nos referimos unos a otros como personas, ¿no? ¿Ya está? Y eso claramente es porque tenemos espíritu. Ahora, otra cosa, según Max Scheler, gracias a que poseemos espíritu, es que el hombre puede hacer tres cosas. Y es ahí lo que lo diferencia de cualquier otra especie. Mira, gracias a que tenemos espíritu, somos la única especie que puede controlar el cuerpo. Los animales, por ejemplo, cuando tienen deseos libidinosos, no pueden controlar ese deseo. Dan rienda suelta a ese deseo sin más. En cambio, dado que nosotros poseemos espíritu, somos autónomos. No nos dejamos arrastrar por los deseos del cuerpo, sino que todo lo contrario, podemos más bien controlar los deseos del cuerpo. Poseemos autonomía y podemos escoger si satisfacemos el deseo o no. Entonces, eso es algo que no pueden hacer ninguna otra especie de la naturaleza. ¿Por qué? Porque todas las demás solo tienen cuerpo. En cambio, nosotros poseemos espíritu. Siguiente característica. El hombre tiene la capacidad de representarse o de objetivar la realidad. Somos, dice Scheler, la única especie que busca conocer el mundo y no solamente busca conocerlo, sino también representárselo a través de escritos, a través de dibujos, de diagramas, de ciencia, religión, filosofía. Somos la única especie que tiene ese deseo de representarse y de objetivar la realidad, de convertir la realidad en un objeto de estudio, en un objeto de investigación. Ni tu perro ni tu gato están interesados en hacer eso, simplemente están en el mundo. Y finalmente, gracias a que poseemos espíritu, es que poseemos autoconciencia. Auto, uno mismo. Autoconciencia sería conciencia de uno mismo. Es decir, somos la única especie que es consciente de su propia existencia, que es consciente de sus decisiones, que es consciente de que ciertas decisiones que toma son favorables y otras no. Somos la única especie que está pendiente y es consciente de su condición humana. Somos conscientes de que podemos morir, somos conscientes de que la vida no es eterna, somos conscientes de lo que hacemos, ¿no?
En cambio, un perro, tu gato, por ejemplo, no es consciente de que puede morir, por eso que cruza la pista sin más. ¿Has visto? Sorteando ahí el devenir, ¿no es cierto? El cambio, ni siquiera cambio los semáforos, ¿no? Cruzan sin más, ¿no? Ya está. Un perro, un gato tiene deseos, tiene hambre y no mide si lo que está comiendo tiene veneno o no tiene veneno, ¿no? Ah, por ahí quiere satisfacer su deseo, ¿no? Corporal. Entonces, camina más, come, y al rato pues ya está vomitando, está enfermo, ¿no? ¿Listo? En cambio, tú no haces eso, ¿no? Tú antes de comer, primero comienzas a oler, ¿no? No huele bien, no huele bien, creo que no lo como, ¿no? Por más de que tienes hambre, tú puedes controlar, ¿no? Y dices, no, esto no como, no como, no como. Entonces, te das cuenta, de acuerdo con Max Scheler, eso podemos hacer nosotros porque tenemos espíritu, dice él. Somos autónomos, no nos dejamos arrastrar por los deseos corpóreos, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ya está. Listo, entonces somos seres espirituales sobre todo. Ya no te olvides que esta es la crítica del espiritualismo, es la crítica al naturalismo de Nietzsche, ¿ya? Para ir terminando, tenemos por aquí una postura que va un poco a sintetizar estas dos, naturalismo y espiritualismo. Este es el dualismo de Descartes. Descartes va a decir, pues el hombre posee pensamiento, pero el hombre también posee cuerpo. Pues el hombre posee alma, espíritu, pero también posee cuerpo. Ambos elementos tiene el hombre. Por eso es que Descartes va a decir, el hombre tiene instintos como dice Nietzsche, ¿no? O, bueno, claro, no son contemporáneos, sino que Descartes es anterior, pero lo que estoy tratando de decir es que Descartes sintetiza ambos elementos, ¿no? En el siglo XVII. Entonces Descartes va a decir, el hombre es un ser dual. Tiene dos componentes. Tiene pensamiento y tiene cuerpo. Al pensamiento Descartes le llamó la res cogitans y al cuerpo la res extensa. ¿Ya está? Además, Descartes sostuvo que el pensamiento y el cuerpo se comunican, interactúan a través de lo que él denominó la glándula pineal. Él decía que la glándula pineal tenía forma de piña y era pues el nexo que conectaba el pensamiento con el cuerpo. ¿Ya? Profe, ¿se encontró la glándula pineal? Nunca. No existe la glándula pineal. Entonces, ¿se equivocó Descartes? Sí, no. Sí, en el sentido de que no hay algo así como una glándula pineal, pero hay que reconocerle su aporte. Y es que Descartes fue de los primeros filósofos modernos en sostener que nuestro pensamiento con nuestro cuerpo interactúan. Hoy en día, con la ciencia y la tecnología que tenemos, ciertamente lo sabemos. Sabemos que el cerebro con el cuerpo se comunican, interactúan. Pero fíjate, Descartes, siglo XVII, inicio de la ciencia moderna, sin la tecnología de nuestros tiempos, un adelantado para su época, ¿no? Sostuvo que el cuerpo y el alma pues se comunicaban a través de algo, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos. Finalmente, Descartes concluye diciendo que el hombre es una cosa que piensa. Ahí se ven los dos elementos, cosa, cuerpo, piensa, pensamiento, ¿no? El alma, los dos elementos. ¿Listo? Ahí tenemos entonces. Vamos avanzando por aquí. Tenemos por aquí luego el historicismo, ¿ya? Los representantes aquí son Dilthey y Ortega y Gasset. A ver, ellos dos van a rechazar las definiciones anteriormente dadas. Es decir, los historicistas van a rechazar la definición que ha dado el espiritualismo, que ha dado el naturalismo y obviamente que ha dado Aristóteles. Ya, y por ahí de pasada se llevan a Descartes. Profe, pero ¿por qué los historicistas van a rechazar las definiciones de los filósofos anteriores? ¿Por qué no están de acuerdo? Los historicistas van a decir que el problema de las posturas filosóficas que hemos visto hasta ahora es que han intentado otorgarle al hombre una esencia, un rasgo definitivo, un atributo esencial, inamovible, fijo. Por ejemplo, Aristóteles decía que el hombre es racional, como que la razón fuese lo único que nos define. Nietzsche dice que son los instintos y los espiritualistas dicen que es el espíritu.
Los historicistas dicen, no, no hay nada que nos defina, no tenemos los hombres un atributo esencial, fijo, inamovible. No es que ya somos definidos de una manera acabada, no. Entonces rechazamos las definiciones anteriores porque a priori ya le entregan al hombre una esencia fija, una definición establecida. El hombre es racional, pero dicen los historicistas, tú no siempre actúas de manera racional, tú a veces te dejas llevar por tus instintos, entonces también eres instintos. Y no solamente instintos, eres todo, dicen ellos. Por tanto, creer que el hombre tiene una esencia definitiva, fija, inamovible, es absurdo. No hay nada que defina al hombre. El hombre se va haciendo constantemente en el devenir de la historia. El hombre no tiene una definición. El hombre se define en el tiempo, en su historia, en sus vivencias. Por lo tanto, dicen los historicistas, el hombre es su historia, el hombre es sus vivencias, sus decisiones, sus circunstancias. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. No hay nada que te defina. Tú te vas definiendo en tus propias vivencias, en tus propias decisiones, en tus propias circunstancias. Por tanto, el hombre es un ser histórico. Tú eres tus vivencias, tú eres tus decisiones, tú eres lo que haces contigo mismo. ¿Ya está? De otro lado, nadie tiene, ningún hombre, absolutamente nadie tiene una esencia definitiva, una definición definitiva, sino que más bien todo lo contrario. Somos hijos de nuestro tiempo, lo que significa que el contexto, nuestra sociedad, sus costumbres, sus valores, sus creencias, influyen mucho en cómo somos. Por ende, creer que el hombre tiene una esencia fija e inamovible es negar el factor histórico en el hombre. El hombre del siglo XVIII es diferente del hombre del siglo XX. El hombre del siglo XXI es diferente del hombre del siglo XI. ¿Y por qué son diferentes? Porque claramente el contexto influye mucho en cómo somos. ¿Ya está? Las costumbres, los valores, las ideologías propias de la sociedad en la que vivimos influyen mucho en cómo somos. Somos hijos de nuestro tiempo. Entonces, creer que lo que te define es la razón y nada más que ella es negar el factor histórico en nuestra formación. Por lo tanto, dicen los historicistas, no tenemos una esencia fija e inamovible, sino que en la medida en que va cambiando la sociedad, en la medida en que va cambiando las estructuras sociales, cambiamos también nosotros. Entonces el hombre es su historia, el hombre es sus vivencias, el hombre se va forjando en el día a día, en el devenir del tiempo. ¿Ya está? Eso es lo que dicen los historicistas, ¿no? El hombre es un ser histórico. Para ir terminando, por aquí tenemos el simbolismo de Ernest Cassirer. Cassirer, fíjate, va a decir que lo que distingue al hombre, ¿no? Más que algo así como una esencia, él no habla de esencia, sino que Cassirer dice, bueno, lo que distingue o lo que caracteriza al hombre es su capacidad de crear metáforas. ¿Ya está? No es que esa sea su esencia, no, 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 no. Pero lo que podríamos decir sobre el hombre es que hay algo que lo caracteriza, y es que el hombre es el único ser que crea símbolos, crea metáforas. ¿Para qué? Para representarse el mundo. ¿Ya está? Entonces el hombre es el único que crea símbolos, crea metáforas para representarse el mundo. Por ende, el hombre es un ser simbólico, un animal simbólico. El hombre es el único que a cada cosa le está dando nombre, mesa, silla, árbol, cuaderno. Y el conjunto de símbolos crea pues un universo simbólico, ¿no? La cultura, la religión, el arte, la filosofía, la tecnología son símbolos. Entonces, somos los únicos, la única especie, dice Cassirer, que a cada cosa le está dando un símbolo, una metáfora. Si yo le digo, por ejemplo, a Winsor, Winsor, pásame el libro, Winsor me va a alcanzar un objeto. Entonces, somos los únicos que hemos establecido a través del lenguaje un conjunto de símbolos para comunicarnos y representarnos el mundo, interactuar con el mundo. Tu perro, tu gato solamente están en el mundo, pero no le están dando nombre a las cosas. En cambio, nosotros sí. El hombre, dice Cassirer, interactúa con el mundo a través de símbolos.
¿no? Más o menos ocurre así, ¿no? Entre el hombre y el mundo hay algo así como un universo simbólico, como una red simbólica, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, obtener este objeto, digo, utilizo un símbolo, mesa, ¿no? Hay un universo simbólico. Entonces, la cultura, la ciencia, el arte, la religión, el mito, la filosofía son símbolos en los que no participan los animales, sino que únicamente aquí esto es exclusivamente humano, ¿no? Entonces, si hay algo que caracteriza al hombre es eso, su capacidad de crear símbolos, metáforas para representarse el mundo, ¿ya? ¿Listo? Y no te olvides que este sistema simbólico se expresa a través del lenguaje, ¿ya? Ahí tenemos. Y el último, el marxismo. Marx y Engels definen al hombre como un ser social. A ver si te has dado cuenta. ¿Qué filósofo anterior que ya hemos revisado también define al hombre como un animal social, como un ser social? ¿Qué filósofo anterior al marxismo también resalta este carácter en el hombre? Correcto, Aristóteles. Ya, pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la definición de Aristóteles y la definición de Marx en torno al hombre? Ambos dicen que el hombre es un ser social. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar la definición de ambos? ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencian? Ambos dicen que el hombre es un ser social. ¿En qué se diferencian? El trabajo, dice Estefanía. Ya. Se diferencian en que en este caso, Marx, el hombre entabla relaciones sociales, pero esas relaciones sociales han sido ejecutadas de acuerdo a diferentes modos de producción por los que ha pasado la sociedad a lo largo de la historia. ¿Cómo es eso? A ver, yo estoy completamente segura de que tu profesor de Historia Universal te ha explicado esto. ¿Qué cosa? Hay una periodización clásica de la historia, época antigua, época medieval, época moderna y época contemporánea, ¿no es cierto? Esa es una definición o una periodización clásica de la historia. ¿Ya está? Pero el marxismo también ha hecho su propia periodización de la historia. ¿En función de qué? En función de modos de producción. Entonces, para el marxismo a lo largo de la historia se han desarrollado diferentes formas de producir los medios de subsistencia, modos de producción. Por ejemplo, un modo de producción fue el esclavismo. Otro modo de producción fue el feudal. Y otro modo de producción fue el capitalismo. ¿Ya está? Esclavista, feudal, capitalista. ¿Ya está? Modo de producción. Ahora, en cada uno de esos modos de producción, los hombres han entablado relaciones sociales. Por ejemplo, en el modo de producción esclavista se relacionaban el amo con el esclavo. En el modo de producción feudal, el señor feudal interactúa con el siervo de la gleba. Y en el modo de producción capitalista interactúan el burgués o el capitalista con el obrero, el proletario, el trabajador. Entonces, a lo largo de la historia han existido diferentes modos de producción, es decir, diferentes modos de producir los medios de subsistencia, ¿no? Y en cada modo de producción, pues los hombres han entablado relaciones sociales, ¿no? Relaciones de clases, por medio del trabajo, ¿no? El obrero trabaja en la fábrica del burgués y a cambio recibe un salario. El siervo trabaja en las tierras del señor feudal y a cambio recibe protección. El esclavo trabaja las tierras del amo y a cambio pues decide los medios de subsistencia, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Que el hombre es un ser social? Sí, pero el hombre es resultado, el hombre es producto de sus relaciones, el hombre es resultado de sus relaciones sociales
de producción. Ya está. Entonces el factor económico interviene en las relaciones que entable el hombre. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces no te olvides. Esa es la diferencia entre Marx y Aristóteles. Aristóteles solamente dice el hombre es un ser social y no más. Pero en este caso, para el marxismo, el hombre entabla relaciones sociales, sí, pero mediadas por modos de producción. ¿Ya? Y eso es lo que lo ha diferenciado de otras especies. Listo. Y el último es el existencialismo de Martin Heidegger, que tú ya conoces, que lo hemos visto en la penúltima clase que hemos tenido, ¿no? Heidegger es un filósofo existencialista quien resalta que el hombre es ante todo un ser que está destinado a morir, ¿no? El hombre es un ser para la muerte, ¿no? ¿En qué coincide el historicismo con el existencialismo? En que el hombre no tiene una esencia fija, ¿no? Ahí coinciden los dos. ¿Te has dado cuenta? Ahí coinciden, ¿ya? Pero, en este caso, este es el único punto en el que coinciden, porque mientras que el historicismo resalta el factor histórico y cómo interviene la historia y el contexto en cómo somos, en este caso el existencialismo no resalta el factor de la historia, sino que el existencialismo únicamente va a decir que el hombre ha sido arrojado al mundo y que estando en el mundo el hombre descubre que es un ser de múltiples posibilidades y que la posibilidad que no puede evadir el hombre es la muerte. Por ende, esa es nuestra condición humana. Somos seres que vamos a morir indefectiblemente. ¿Ya está? Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí tenemos todo el esquema general de la antropología filosófica. ¿Se entendió para todos? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Se entendió para todos? A ver, para quienes han trabajado el texto, ¿cuál es la clave? Para quienes han podido trabajar el texto, ¿cuál es la clave? ¿Hay o no hay clave? ¿Hay o no hay clave? A ver, ¿qué dices? ¿Tienes o no tienes? No lo ha visto todavía. A ver. A ver, te ayudo, ¿ya? Lo revisamos juntos rapiditos antes de terminar la clase. A ver. Recuerda que la pregunta es sobre el género, ¿ah? Entonces leemos. Dice, si la noción estable de género ya no es la premisa principal de la política feminista, entonces fíjate, la noción estable de género. Hasta aquí hay una idea central, una idea principal, mira, una idea bien puntual. Dice que la noción estable de género, es decir, creer que el género es algo definido, establecido, ¿no? Acá la palabra clave es estable. Creer que el género es algo estable, definido, fijo, es decir, supongamos, yo nací mujer, ¿no? Género femenino. Y con ese género, pues me voy a morir. Así tiene que ser. El género es algo estable, algo fijo, algo inamovible, ¿no? O por ejemplo, Windsor nació varón y ese es su género, ¿no? Género masculino. Y eso es estable. Y así va a ser, y así Windsor se va a morir siendo varón. ¿Ya está? Entonces dice, la noción estable de género, fíjate, dice, ya no es la premisa principal de la política feminista. ¿Qué debemos decir hasta aquí? Que creer entonces que el género es algo estable ya no es algo que se acepte hoy en día. ¿Ya está? Entonces, creer que tú, porque naciste varón, te tienes que morir varón, porque así es, ya no se acepta. La política feminista dice ya no acepta esa definición estable de género. Quizás ahora necesitemos una nueva política feminista para combatir las reivindicaciones mismas de género e identidad, que sostengan que la construcción variable de la identidad es un requisito metodológico y normativo, además de una meta política. Acá está.
si el género ya no es una cuestión fija, inamovible, estable, ahora lo que debemos hacer es defender la idea de que la construcción del género o de la identidad puede ser algo variable, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, Fabricio, naciste varón, ¿no? Ese género no tiene que ser estable, sino que ahora se exigen, las feministas exigen, que el género, la identidad, sea algo que pueda variar, ¿no? Entonces, yo de repente nací de género masculino, pero de repente en el camino me doy cuenta de que no me identifico con este género, ¿no? Sino que tengo una opción sexual diferente. Entonces, la política feminista hoy en día exigen que eso se valore, que eso se reconozca, que no se llegue como antes a pensar de que ya, porque naciste varón, naciste mujer, tienes que morirte varón o mujer, no. Sino que la identidad, el género sea algo que se pueda construir, sea algo que pueda variar. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces dice, hay que combatir la idea de que el género o la identidad sea algo fijo, estable, inamovible, sino que ahora hay que defender la tesis de que la identidad y el género se construyen, y en la medida en que se construyen pueden ser variables. Como decía, esto de aquí me recuerda mucho a una frase, una cita de Simone de Beauvoir, una feminista, eh, quien escribió El segundo sexo. Y en este libro, Simone de Beauvoir dice que uno no nace mujer, sino que se hace mujer, entendiendo con ello que el género no es algo natural, ¿no? Sino que más bien el género es algo que uno va construyendo, es un constructo social, ¿no? Entonces me recuerda mucho esa tesis. Por ende, dice Judith Butler, del texto podemos inferir que el género, a ver, ¿cuál sería entonces la clave? La D, dice Xiomara, sostiene que la mujer no debe pensar en la identidad. No, en ninguna parte del texto dice algo sobre la mujer. No, 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 no. ¿Cuál mujer? El texto ni siquiera dice sobre mujer o de varón. Eso es la lectura que estamos haciendo. La A, la autora cuestiona el esencialismo del anatomía. Correcto, esta sería la clave correcta. La autora está cuestionando la idea de que el género sea algo estable, algo fijo, ¿no? Ella está cuestionando el esencialismo de la naturaleza humana. La C, asume la forma inmutable de la noción de género. ¿Inmutable? Carla, pero si inmutable es lo que no cambia. Inmutable es lo invariable. Inmutable es lo que debe mantenerse estable. Entonces, Carla, ¿la autora está defendiendo la idea de que el género debe ser estable? No, todo lo contrario. Carla, ¿cómo vas a caer en esta palabra, Carla? Ya, ahí tu error ha sido aquí, ¿ah? Ojo, hay que tener cuidado con esos pequeños detalles, ¿ah? ¿Listo? No puede ser ni la C, ni la E, ni la D. ¿Ya? Ya, ok, más te vale, ¿ah? Listo, entonces, la clave correcta es la A, ¿ya? Porque el autor está criticando todo esencialismo, ¿no? Creer que el género ya es fijo, estable, inamovible, ¿ya? ¿Listo? Ahora sí, ¿se entendió para todos? ¿Se entendió el texto? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ahora sí. Listo, muchachos. Ahora sí, los dejo, que tengan buen día para todos. Por favor, resuelvan el material. Las claves están en la parte final del PPT. Revisa, coteja tus respuestas y nada, a estudiar mucho, muchachos, ¿ya? Nos vemos, muchachos. Hasta la siguiente semana. Cuídense mucho. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos.